Bueno, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Bueno, vamos a extrañar a algunos hermanos que no pudieron venir, pero lo que me gustó fue que avisaron, muy temprano, que no iban a poder venir, y pues eso nos llena de gozo y de alegría, y que sea el Señor ordenando nuestros pasos. Y pongan mucha atención en la palabra de hoy. Hemos estado hablando por semanas acerca de la novia irreverente, la novia orgullosa, que es la iglesia, la novia ignorada y la novia apasionada, la novia obsesionada. Pero hoy vamos a hablar acerca de la novia, una novia sin santidad. Y eso se refiere a nosotros. Vayan conmigo a 3 escrituras, Levítico 11:44. Acuérdense que el que la tenga, el que la encuentre, la puede leer con toda confianza. Yo se las leo, ya la encontré. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y ¿seréis qué? Santos, porque yo soy santo. Hasta ahí, nada más la mitad del versículo Levítico 11:44. Luego, ahora vayan a Efesios 4:20 al 24. Efesios 4:20 al 24. También se las leo. Efesios 4:20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué dice? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Subraya ese versículo 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Al final lo va a entender más claramente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora Hebreos 12:14. Una escritura, bueno, que la deberíamos de saber de memoria. Dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie qué, sin la cual nadie qué, nadie verá al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. La leemos, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, pero si lo aplicamos se oye mejor, nadie veremos al Señor. El que dice ser creyente tiene que comprender que el deseo y la demanda de Dios, lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, es la búsqueda de la santidad, el buscar la santidad y el reflejo de su propia santidad. No solo es buscar la santidad, sino que reflejemos la santidad de Él, ¿sí? Como Él lo dice en su palabra, como acabamos de leer, sed santos porque yo soy santo. No es una opción, pero aquí vienen las preguntas de rigor. ¿Por qué mentimos con tanta facilidad? ¿Por qué mentimos con tanta facilidad? Estoy hablando en general, hasta yo me incluyo. Todos vamos aquí en la colada. ¿Por qué mentimos con tanta facilidad? ¿Se han dado cuenta de que la mentira es, por así decir, el pecado más común en los cristianos? ¿Sí se han fijado o no se han fijado? ¿Sí? Ahora imagínense, si es el pecado más común entre nosotros, donde Dios nos demanda ser santos, ¿cómo será en la demás gente? Hay gente que te habla y tú ya no sabes dónde quedó la línea de cordura, si te está hablando verdad o te está hablando mentira. ¿Sí conocen gente así que dices, no, es que este cuate ya no sé si me habla verdad o me habla mentira? ¿Sí? Ya no sabes, porque son mitómanos. La palabra mitómano es alguien que es un mentiroso profesional. Ya es, o sea, es como decir, es un alcohólico que niega que es alcohólico, pero huele a alcohol. Decir que alguien es mitómano es porque alguien es muy mentiroso, pero él no lo reconoce, ¿sí? Pero ¿por qué mentimos con tanta facilidad si la palabra nos manda que seamos santos? ¿Por qué dejamos que el orgullo nos domine y no aceptamos nuestras equivocaciones cuando nos equivocamos? Nos cuesta aceptar, nos cuesta, a mí me cuesta. Cuando Isabel me dice, no, es que
y le busco la manera para esquivar mi responsabilidad y para echarle un poquito de culpa a ella para que no recaiga sobre mí. ¿Sí? ¿Se identifican conmigo o no? Bien. Y lo tratamos de maquillar para que no caiga todo. ¿Sí? ¿Por qué todos los demás tienen la culpa menos yo? ¿Acaso una novia, como la palabra de Dios dice que el Señor viene por una novia pura, sin mancha y sin arruga? Una novia se presentará o se presentaría a su boda con los vestidos manchados. ¿Ustedes han ido a alguna boda y donde digan, mira nomás cómo está el vestido de la novia, todo sucio, todo muroso, arrugado? Sí, yo no he visto a ninguna. Por muy humilde que sea la boda, su vestidito planchado, limpio, ¿sí? Pero no la vemos así. Pero, ¿por qué la iglesia nos hemos acostumbrado a eso? La palabra de Dios nos demanda, como leímos en Efesios, a despojarnos, a quitarnos esa ropa vieja del, del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Despojarnos del viejo hombre significa que tenemos que luchar todos los días con los patrones del pecado en nuestra vida. Vestirnos del nuevo hombre significa desarrollar cualidades como las de Cristo, su carácter, su amor, su compasión, su generosidad y su perdón. Pero la pregunta que todos deberíamos hacernos es, escuchen bien la pregunta, la santidad, se las hago a ustedes también y para mí también. Bueno, yo ya se la hice al Señor, por eso estamos compartiendo. La santidad, escuchen bien, es una obra de Dios sin responsabilidad del hombre o es de los dos. A ver, le vuelvo a preguntar. El que quiera participar, acuérdense. ¿La santidad es una obra de Dios sin responsabilidad del hombre o es de los dos? ¿Qué piensan? ¿Cómo entenderlo esto? A ver, ¿la santidad es una obra de Dios sin responsabilidad del hombre o es de los dos? ¿Qué piensan? A ver, ¿el que quiera opinar o la que quiera opinar? ¿Qué piensan? ¿Es de solamente de Dios o de los dos? ¿Qué piensan? De los dos. ¿Mm? De los dos. A ver, el que diga de los dos, diga por qué, y el que diga que no, también diga por qué. Ese estudio, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es de los dos, Mayra? Porque hay que tener una intimidad con él y entregar las faltas hacia él, porque él dio la vida por nosotros. Sí, Porque Él es santo. Él Él es es santo. santo, muy bien. Miren, para entenderlo mejor, tal vez este ejemplo nos ayude. Ahora que ya ven que pues, estamos rodeados de campos de cultivo, pues eso nos ayuda, el Señor nos habla. Por ejemplo, cuando un agricultor, los que ya están cosechando ahorita, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Empiezan a preparar la tierra, siembran la semilla, fertilizan, cultivan. Saben que por más que quieran ellos no van a poder hacer germinar la semilla. O sea, ellos no van a poder producir la lluvia y tampoco el sol para que crezca su semilla y para que su parcela tenga la cosecha. ¿Sí me doy a entender o no? Ellos tienen que hacer su parte, preparar la tierra, arar la tierra, sembrar la semilla y Dios va a hacer su parte, mandar la lluvia, el sol, para que la cosecha sea abundante y para que sea una cosecha exitosa. Depende de que Dios provea el sol, la lluvia, el clima necesario para que esa parcela germine. Pero el agricultor sabe que a menos que él se dedique diligentemente a cumplir su parte, que consiste en desquelitar, arar la tierra, sembrar, fertilizar, cultivar, él no puede esperar una cosecha cuando llegue el momento, si no hace su parte. Tal vez tendrá una cosecha, pero allá, sí. O sea, el granjero o el campesino está en sociedad con Dios, van de la mano. Y solo van a tener los beneficios que le corresponde si cumple, mejor dicho, la responsabilidad que le corresponde a él trabajando el campo. Si no, no va a tener resultados. Es un trabajo conjunto entre Dios y el agricultor. El agricultor no puede hacer lo que Dios solamente puede hacer. Sí me estoy dando a entender, ¿no? Este ejemplo es muy claro. Y Dios no va a hacer lo que le corresponde hacer al agricultor.
¿Estamos claros en eso, no? ¿Sí se entiende o no? Sí. Pues de igual modo, podemos decir que la búsqueda de la santidad es una actividad conjunta de los dos, entre Dios y el creyente. Nadie de nosotros la vamos a poder lograr por sí solos. Si Dios no obra en nuestra vida, pero de igual manera la santidad no es posible si el creyente no se esfuerza. ¿Sí se entiende o no? Por eso dice que sigamos la santidad. El seguir habla de un proceso de acción. Tenemos que seguir, actuar. Ahora, Dios ha dispuesto las cosas para que andemos en santidad, pero nos ha dado a nosotros, a cada uno, la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esa parte no la va a hacer Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí, díganme amén o no. Sí. La parte práctica no la va a hacer Dios, la tenemos que hacer nosotros. A los cristianos nos gusta hablar de lo que Dios ha hecho, de la forma en que Cristo venció el pecado en la cruz, en la forma en que nos dio el Espíritu Santo para darnos poder, para predicar y vencer el pecado, pero no estamos tan dispuestos a hablar de nuestra responsabilidad que nos toca a nosotros de andar en santidad. ¿Mm? Y las preguntas que se siguen haciendo por años en las iglesias son las mismas que yo sigo escuchando desde hace 30 años, desde que yo conocí del Señor, son las mismas preguntas. Los creyentes, para no tomar su responsabilidad, hacen estas preguntas. Y tal vez ustedes las han escuchado más de una vez, o tal vez las han hecho también. Y son preguntas como esta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Y qué es lo que tengo que dejar que haga Dios? ¿Cierto o no? Nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Y qué es lo que Dios tengo que dejar que haga Dios? Hebreos 12:14, la escritura que leímos, dice que sigamos la santidad, la paz y la santidad, las dos cosas, seguir la paz y la santidad, seguir. Pero eso habla de una acción de continuar. La paz y la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. La palabra seguir nos habla de dos cosas. Primero, que se requiere diligencia y esfuerzo. La segunda, que se trata de una tarea que va a durar toda la vida. ¿Cuánto va a durar? Toda la vida. Toda la vida va a durar. La santidad es un proceso, algo que jamás alcanzaremos en esta vida. Jamás. Por eso dice que la sigamos, pero no dice que la vas a alcanzar. La vamos a seguir. Y es por eso que la búsqueda de la santidad se prolonga a lo largo de la vida terrenal sin que logremos alcanzarla plenamente. ¿Sí? Muy atentos. Vamos a ver 3 puntos. Número 1, la santidad es para cada uno de nosotros. Mire, volteen con el vecino y díganle, la santidad es para ti. A ver, dígale. Pero señale, véalo a los ojos y dígale, la santidad es para ti. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron? Así, como, ay. Yo no vi que le dijeran a la hermana Alicia, ¿sí le dijeron? A ver, dígale otra vez a la hermanita. Vayan a Romanos, vayan a Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si leemos solamente este versículo, sin leer el contexto, no vamos a entender. Leamos desde el 11. Mire lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué entienden por consideraos muertos? O sea que tú ya te tienes que dar por muerto. A mí denme por muerto. Tienes que considerarte que ya estás muerto al pecado. Si tú no te consideras que estás muerto al pecado, si no te ves como muerto al pecado, pues vas a seguir pecando alevosa y ventajosamente. No que no vayas a pecar, porque todos pecamos todos los días. Pero una cosa es hacerlo ya con conocimiento, con alevosía y ventaja, ¿sí?
cuando no te consideras muerto al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y haciendo esto, es como puedo entender lo demás. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos inmorales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Sí se entiende, ¿no? Yo me tengo que considerar muerto al pecado para poder vencer de que el pecado no se enseñoree conmigo. Ahora, ¿cómo reina el pecado? ¿Cómo entender? Bueno, está hablando ahí de que no reine el pecado. ¿Cómo entenderlo? Otro ejemplo. Por ejemplo, sean bien sinceros, ¿cuántos de ustedes han estado en momentos muy tranquilos y de repente alguien o algo los hace enojar y parecen volcanes y no se pueden calmar bajo ningún medio? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? ¿O solo yo soy el volcán Popocatépetl? Todos somos volcanes y de repente nos enojamos y no, ya cálmate, pero no es para tanto, y echamos más lava y no, azufre y de todo. Y lo más lamentable es que por más que intentemos calmarnos, no podemos. A eso se refiere Pablo, que no dejemos que el pecado nos domine. O sea, como dice en Efesios 4:26, enójate, airate, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no dejes que pase un día con el enojo todavía, que te duermas enojado. Vas a cenar, ay, ya me diste. Sí. No dejemos. Y esa es un ejemplo, pues fácil de entender. Aquí no nos pasa eso. Dejamos que nos domine. O tal vez el problema haya sido un enojo con los hijos, o un problema en el trabajo, o un hábito inmoral que no puedes librarte de él, que sabes que lo tienes, pero no puedes librarte de él. O tal vez varios pecados que te acosan día y noche, que sabes que los tienes ahí sometidos, pero no erradicados. Una vez hablamos hace años sobre eso. Tenemos al pecado, imagínense como un pitbull bravo de esos que se les traban las quijadas. Ese es el pecado y lo tienes ahí amarrado a ti. Pero la única manera de calmarlo pues es darle así de vez en cuando alimento. La manera en que nosotros los creyentes tratamos de dominar a ese pecado es con oración, con ayuno, pidiéndole al Señor, y lo tenemos ahí subyugado, pero no erradicado, porque todavía dejamos que nos domine. Porque el día que dejas de orar, el día que dejas de escuchar la palabra, el día que dejas de clamar a Dios, se levanta el pitbull y ese muerde. Y para que suelte un pitbull la mordida, ustedes saben cómo son esos animales. El pecado es lo mismo. No te puedes librar. ¿Por qué? Porque se está enseñoreando de ti. Se está enseñoreando de ti el pecado. Pero gracias a Dios que cualquiera que sea nuestro problema, la Biblia, la vida, la Biblia tiene la respuesta. Hay una esperanza. O sea, tú y yo podemos caminar en obediencia. Tú y yo podemos caminar en obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida de santidad. Dios espera que todo creyente viva una vida santa. Pero aquí viene la parte importante. Aquí sí voy a necesitar que participen, ¿eh? Cuando hablamos de la santidad, en la generación que estamos viviendo, donde todo lo queremos rápido, donde todo es celular, donde todo es tecnología, suena hasta anticuado que le digas a alguien, a un joven, por ejemplo yo con mis hijas, es que cuando su mamá les dice, hijas, es que tienen que guardarse santas. Pues qué, pues tanta inmoralidad a la que están expuestas en la tecnología, en la escuela, donde quiera. Hablar de la santidad, pues para ellas les suena como anticuado, ¿sí? En la época que estamos viviendo, suena tan, ¿cómo les diré? Tan inalcanzable
que les quiero preguntar, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchas tú la palabra santidad o cuando alguien te dice que tienes que ser santo o que la Biblia quiere que seamos santos como Él es santo? Cuando alguien te habla de santidad, ¿qué se te viene a la mente? Sean bien sinceros, ¿eh? Porque de aquí vamos a partir. Cuando alguien les habla de santidad, ¿qué se les viene a la mente? Y Yo hasta sé que... libre de pecado. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Uy, aquí vamos a tocar. La ¿Qué se les viene santidad, a la mente cuando escuchan santidad? pues es la purificación de la vestidura, más que nada de la Miren, vestidura del pecado. no lo dicen, pero se les viene esto. Yo estoy seguro. Se les viene esto. Cuando alguien les habla de santidad, sobre todo en la iglesia, se les viene cuando les dicen que tienen que tener el pelo largo, que tienen que usar faldas largas, no maquillarse, la sumisión, pero solo de la mujer, muchas veces se recalca, pero no del hombre, o hacerlo para mostrarse diferentes. O sea, usamos a veces una doble moral, vamos a la iglesia con una vestimenta, pero llegando de la iglesia ya nos vestimos como sea. La santidad, escúchenlo bien, es un concepto muy claro en la palabra. La palabra santo aparece más de 600 veces en la Biblia, ¿m? En diversas formas. Es más, hay un libro entero, por si no lo sabían, el libro del Levítico habla de la santidad. El libro del Levítico está dedicado a ese tema, solo a la santidad. A ver, alguien lea por favor Levítico 19:2. Y ya leímos Levítico 11:44, donde dice, sean santos como yo soy santo. Pero ¿qué dice Levítico 19:2? ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Mm? Levítico 19:2, ¿qué dice? A ver, Goyito. Habla a toda la congregación, ¿Habla a quién? a toda la ¿O congregación a una parte? A toda la congregación. ¿Qué más? de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, ¿sí? Santos seréis, así como Él. Ahora, muy atentos aquí para que no se saque de contexto. La idea de llegar a ser santos, o lo que es la santidad, ha tenido muchos cambios a través de los siglos, como consecuencia de ideas no bíblicas. En algunas denominaciones, por ejemplo, en algunas iglesias, la santidad equivale a tener una serie de prohibiciones, generalmente en cuestiones como no fumar, no beber, no vestir cierta manera, los bailes, y podríamos seguir con una lista de prohibiciones que varía según cada grupo. O sea, cada uno ve la santidad según a su propio criterio. Escúchelo bien, ¿eh? Esto nos va a ayudar a despejar de muchas cosas. Pero ¿cuál es el peligro de seguir ese enfoque para alcanzar la santidad? O sea, de verlo solamente como reglas. ¿Cuál es? Corremos el peligro de volvernos como los fariseos, que tenían más de 600 reglas de lo que sí podían hacer y de lo que no podían hacer. Ellos le agregaron a los 10 mandamientos más de 613 reglas de lo que podían y no podían hacer. ¿Sí? Ahora, no estoy negando que estas cosas sean buenas, sino que todas estas ideas pierden de vista el concepto central. Ser santos significa ser moralmente intachables, tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es, cuál es el objetivo de toda la palabra de Dios? A ver, alguien lea Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? ¿Mm? Romanos 8:29. El que tenga, léalo. A Romanos los que de 8:29. antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Los destinó a ser como su Hijo, o sea, a ser Cristo como es, santo, sin pecado, ¿sí? Pero nosotros no podemos serlo, por eso nos imputa, o sea, la palabra imputar quiere decir que Él nos viste de Cristo para no ver nuestras fallas, sino lo que ve en nosotros es a Cristo.
Si el Padre no viera a Cristo en nosotros, no, hombre, nos fulminaría a todos, porque somos una bola de pecadores. Ser santos significa ser moralmente intachables, es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. La palabra santo significa, ya lo saben, apartado para Dios. Y tal vez la mejor manera de comprender la idea de la santidad es en estudiar y ver cómo la veían los primeros cristianos. Ellos cómo veían la santidad. Ellos la veían así como nosotros la vemos. ¿Mm? Pero antes de leer la escritura, escuchen esto, esta es una historia real, ¿eh? De dos predicadores muy famosos, tal vez no hayan oído hablar de ellos, de Moody. Moody fue un predicador por allá a finales del año 1800, principios de 1900, y él fundó el Instituto Bíblico Moody en Chicago, un predicador tremendo, ¿sí? Y está otro predicador que era inglés, Spurgeon, que incluso se le conoce como el príncipe de los predicadores. Y fíjense cómo cada uno veía desde su punto de vista la santidad. Lo que hablábamos hace rato. Si nosotros no tenemos un enfoque bíblico, una base bíblica, cada uno la va a interpretar a su manera. Por ejemplo, dicen que un día se encontraron estos dos, Spurgeon y Moody, y, y que Moody, cuando vio a Spurgeon, se escandalizó y que se le acercó y le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede estar fumando un puro un hombre de Dios? Porque Spurgeon era fumador y era el príncipe de los predicadores y le gustaba el puro, ya saben, los purotes. Y él se estaba echando un puro. Y llega Moody y le dice, pero ¿cómo un hombre de Dios puede estar fumando un puro? Y Moody, perdón, Spurgeon, se le acercó, nomás lo volteó a ver, se le acercó así, muy calmadamente, y le empezó a tocar la barriga, y le responde así muy calmado, y le dice de la misma manera, ¿cómo puede un hombre de Dios estar tan gordo? ¿Sí entendieron la moraleja? Cada uno, desde su punto de vista, veía la falta en el otro. Y a final de cuentas, pues los dos estaban mal. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? ¿Qué podemos entender con esto? Que podemos sacar fácilmente de contexto lo que en realidad significa la santidad en la Biblia y verla cada uno a su manera, pero no como dice la Biblia. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo la veían en el Nuevo Testamento, la primera iglesia? ¿A qué la relacionaban? ¿A lo externo o a lo interno? Mire lo que dice, vayan conmigo, vamos a leerla todas. Pues, Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Y síganme con su Biblia, yo les voy a leer esta, Dios habla hoy. La versión, me siguen ahí. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. ¿Ya están ahí? Amén. Miren, síganme con su vista ahí. Yo les voy a leer. Dice lo mismo, pero con otras palabras tal vez más entendibles aquí. Dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya lo hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en ¿qué? Santidad. Pablo usa el término en contraste, la palabra de santidad la usa en contraste a una vida de inmoralidad y de inmundicia. ¿Qué es la inmoralidad? ¿Alguien puede decir qué es la inmoralidad y qué es la inmundicia? Las mismas palabras se explican solas. ¿Qué es la inmoralidad? A ver, ¿qué es la inmoralidad? ¿Nadie sabe? Si de allá venimos, hombre. ¿Qué es la inmoralidad? Silencio en la sala, ya todo está en calma.
Hacer cosas que se castigan por el hombre, ¿verdad? Inmoralidad, Que no van a agradarle a adulterio, Dios. fornicación, lascivia, todo lo sexual. Por eso Pablo lo dice. No cometan pecados sexuales. Y lo inmundo, pues lo sucio, lo cochino. ¿Mm? Pablo lo ve de una manera, no externamente. Y miren cómo lo ve el apóstol Pedro, cómo usa el término de la santidad. A ver, alguien lea Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Qué dice? Lean, lean. ¿Qué dice? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice, sí, escucha. A ver, léalo otra vez, hermana. Pónganle bien lo que dice, así, pausadamente. Dice, ustedes tenían deseos antes, cuando eran ignorantes. Tenían esos deseos, pero, parafraseando pues, ahorita que la lea de nuevo, pero parafraseando dice, pero ya no tienen que tener esos deseos. Tienen que cambiarse el chip. A ver, léalo otra vez, hermana. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes Que teníais antes tenían. estando en vuestra ignorancia, ¿Mm? sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Y el apóstol Juan, ¿cómo la veía la santidad? Alguien lea Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. ¿Mm? ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Sí? A ver, les pregunto, según las escrituras que acabamos de leer, entonces, para ustedes, ¿qué es vivir una vida santa? A ver, opiniones. Según las escrituras que acabamos de leer, entonces, para ustedes, ¿qué es vivir una vida santa? A ver, ¿qué es? Según lo que acabamos de leer. Los voy a esperar, ¿eh? Cuando menos una opinión. Porque si no, pues dan a entender que no están entendiendo nada. Es que si pecamos y nos arrepentimos, ¿verdad? Pues probablemente a lo mejor en el pensamiento, pero no volverlo a hacer como era antes, ¿verdad? Porque pues así lo entiendo yo, ¿verdad? Ujú. Que nuestros pecados no vuelvan a ser como antes, de obra, probablemente de pensamiento, ¿verdad? Y ir adentrándose más y más en el entendimiento de su palabra. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo entendemos esto? Vivir una vida santa, escuchen bien, es vivirla conforme a los preceptos morales de la Biblia. En contraste con, con lo que el mundo quiere orientarnos. O sea, es vivir como lo dijo Pablo. Pablo lo explicó maravillosamente. Lean otra vez Efesios 4, 22 al 24, la escritura que leímos al principio. Ahí se explica. Efesios 4, 22 al 24. ¿Quién la lee? En cuanto a la pasada manera de vivir, Escuchen. despojaos del viejo hombre, Ya. que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así de simple. ¿Qué tengo que hacer? Despojarme de todo lo viejo. Cambiarme todo el chip. Pero de todo. Pero si no me cambio el chip interno, lo externo lo puedo cambiar, pero sigo siendo el mismo.
O sea, ¿cuánta gente conocen ustedes que ya dejó de fumar, dejó de drogarse, dejó de hacerlo visible, ya no dice malas palabras, pero su carácter sigue todavía explosivo? Trata a la mujer con la punta del pie, como cazuela vieja, o al revés, la mujer no se sujeta al marido en nada, ¿sí? Y seguimos con el carácter igual, indomable. Podemos decir que esa persona es santa porque solamente ya cambió su manera de vestir. Si no está reflejando el carácter de Cristo en nada, si no ha renovado su mente, porque su mente sigue igual, lo externo lo renovó, lo cambió, pero lo de adentro sigue igual de podrido, ¿sí? Por lo tanto, si la santidad, escuchen bien, es fundamental para la vida cristiana, aquí vienen las preguntas, aquí se va a poner interesante. ¿Por qué no la experimentamos en la vida diaria? ¿Por qué batallamos tanto? ¿Por qué cuando se habla de santidad batallamos tanto? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? Incluso hasta nosotros mismos muchas veces, que hoy nos sentimos fuertes y al rato nos sentimos como balones ponchados. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo parece que se está adaptando más al mundo que a Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Las respuestas a estas preguntas las podemos agrupar en 3 problemas básicos. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos. Pongan mucha atención aquí. Más que en Dios. O sea, nos preocupa más nuestra propia victoria, la apariencia que podamos dar sobre el pecado, que el hecho de que nuestro pecado entristece el corazón de Dios. O sea, me importa más la opinión de los demás que piensen que soy santo, a ser consciente de que con tu carácter, con tu falta de carácter, estás contristando a Dios. Que a final de cuentas el pecado lo sigues todavía guardando ahí. Escúchelo bien. Ahora, en buen español entonces, ¿qué significa? Lo que les decía hace un rato, que tal vez dejaste de fumar, pero sigues tratando a la esposa como trapeador. ¿Cómo puedes hablar de santidad? ¿Cómo podemos hablar de que ya estamos siguiendo la santidad si seguimos igual? Y eso pasa porque nuestra vida está orientada solamente hacia lo visible, lo que se ve, lo de afuera, lo externo. Ay, mira ese, uy, ya predica, uy, ese ya, mira, ya está predicando. Vieras, era borracho, marihuano, parrandero, jugador, Gavino Barrera. Y mira, ya está predicando, sí, pero velo en su casa, a ver si es lo mismo. Cualquiera puede predicar. Cualquiera se puede parar aquí al frente y leer la Biblia y compartir un mensaje, ¿cierto o no? Sí. Pero vivir la vida como Cristo, eso es lo difícil. Ahí es donde patinamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez solamente nos estamos enfocando en lo visible, lo externo, pero no en lo interno. Lo interno sigue igual. ¿Mm? ¿Y por qué sucede eso? Porque no nos damos cuenta, no nos ha caído el 20 de que nuestra actitud ofende a Dios. Pues grábense esto, miren, lo voy a decir muy lento. Jamás vamos a ver nuestro pecado como corresponde mientras no lo veamos como algo que cometemos contra Dios. Lo digo de nuevo, jamás veremos nuestro pecado como corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. A ver, ¿lo pueden repetir? Jamás veremos nuestro pecado como corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. ¿Sí se lo aprendieron? Última vez. Jamás veremos nuestro pecado como corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. Mientras no lo veamos así, pues vas a seguir pecando, voy a seguir pecando. Al cabo, pues no pasa nada, no hay consecuencias inmediatas. ¿Sí? No me sucede nada, no me cayó un rayo, no me tragó la tierra, como sucedió con aquellos que murmuraron contra Moisés y que el Señor actuó inmediatamente y se abrió la tierra y se los tragó.
pues ya no sucede igual. Entonces, pues sigo mintiendo, sigo engañando, sigo haciendo fraudes, me sigo engañando a mí mismo, busco al Señor solo cuando lo ocupo y ya después me olvido, pero te estás engañando. Y tarde que temprano la factura viene. ¿Por qué? Porque ya no lo estás haciendo en ignorancia, ya lo estás haciendo con con conocimiento, con conocimiento de causa. Ahí ya no hay. Todo pecado, graben o grabemos, no, grabemos eso, todo pecado que cometemos, lo cometemos primeramente contra Dios. Todo, todo, todo pecado que cometemos, lo cometemos primeramente contra Dios. ¿Sí? En el sentido que es la ley de Dios la que se quebranta. La ley de Dios es la que se quebranta, que es su autoridad la que se menosprecia, que es su dominio el que menospreciamos. Muy atentos. Por ejemplo, el faraón, cuando Moisés fue y le dijo, mira, el Señor dice que dejes ir a mi pueblo, y le mandó las 10 plagas, el faraón al final reconoció que había pecado. Él reconoció que había pecado. Cuando Saúl desobedeció y ofreció un holocausto que Dios no le pidió por no esperar al profeta Samuel, él reconoció que había pecado. Cuando Judas traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas, él reconoció que había pecado. ¿Sí? Él reconoció. Es más, estos 3 ejemplos, y Balaam también, aquel profeta falso, cuando Balac, el otro rey, le dijo, maldice al pueblo de Israel, y se vendió por dinero, y él reconoció que había hecho mal. O sea, todos ellos dijeron, estos 4 ejemplos, todos ellos dijeron, he pecado. Reconocieron que habían pecado. Pero eso no bastó, porque solamente el hijo pródigo fue el único que volvió diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti solo he pecado. Él reconoció y se arrepintió y hizo una acción para demostrar su arrepentimiento. No, no consiste solamente en reconocer, porque a veces todos reconocemos, sí, la regué, perdón, sí, y podemos hablar así solamente a la ligera, pero de verdad damos fruto de arrepentimiento. De verdad seguimos la santidad. De verdad reconocemos que al primero que ofendemos es a Dios. Ahí es el problema de la santidad. ¿Mm? David, cuando él pecó, David lo reconoció. Y él dijo, contra ti, solamente contra ti he pecado. Después de que el profeta lo confrontó y le dijo, a ver, David, fíjate que pasa esto y esto. Pues ese eres tú. Él reconoció de que había pecado primeramente contra Dios. Si nosotros no nos cae el 20 de que todo pecado que tú y yo cometemos sea así de pequeñito. En el Señor no hay pecados pequeños, ni pecados blancos, ni rojos, ni mortales, ni veniales, como nos enseñan. Pecado es pecado. Todo pecado ofende a Dios. Y esto es para entendidos. Escuchen bien. Dios quiere y nos manda que andemos en el camino de la obediencia, no de la victoria. ¿Cómo lo entiendo? Dios quiere que andemos en el camino de la obediencia, no de la victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer solamente lo externo para decir, ay, mira, él ya venció, fumaba, pero ya no fuma. Venció, él ya venció. Sí, venció lo de afuera, pero lo de adentro. Tiene victoria, pero no obediencia. ¿Sí me explico? La obediencia está orientada hacia Dios. La victoria está orientada hacia nosotros mismos. La raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado es porque tenemos una actitud muy escondida, muy sutil, pero egoísta, porque nos enfocamos solamente en nosotros. Nos creemos la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís, pero por dentro estamos mal. Mientras no reconozcamos nuestra actitud, nuestra mala actitud, y no la resolvamos adecuadamente, no podemos vivir una vida de santidad consistente.
vamos a estar mal. Nos volveremos expertos en mirar la paja en el ojo ajeno, así como Spurgeon y Moody, pero no la viga en el propio. Y vamos a criticar al que fuma puro, y el que fuma puro va a criticar al que come de más. Y vamos a ver solamente lo que nos conviene, pero no vamos a vernos en el espejo y decir, no, pues el que estoy mal soy yo, porque yo debo de cambiar mi conducta. Nos volveremos expertos en mirar los defectos de los demás, pero no lo propio. Ahora, eso no significa ni quiere decir que Dios no quiere que conozcamos la experiencia de la victoria. Si alguien deja de fumar, si alguien deja de drogarse, pues es bueno. Pero más bueno todavía es que entendamos que la victoria de afuera tiene que ser producida por lo de adentro, no al revés. El Señor actúa de adentro, no de afuera hacia adentro. No de afuera hacia adentro. ¿Y cómo va a ser que la victoria viene de la obediencia? Bueno, en la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, vamos a tener la seguridad de la victoria sobre el pecado. Ya cuando venga el pecado, lo vamos a poder resolver rápido. O no vamos a dejar que el enojo nos dure todo el día, o vamos a resolverlo reconociendo, ¿sabes qué? Sí, la regué, perdóname, ¿sí? ¿Será que uno entre más viejo se va haciendo, se hace uno más sensible? Miren, una de mis hijas, no les voy a decir quién, ustedes ya se lo van a imaginar, pero son de carácter diferente, ¿sí? Y una de ellas dice lo que piensa, ¿sí? Se parece a su mamá, ¿sí? Dice lo que piensa, pero también tiene algo que después de que lo dice, al instante llega y, papi, ¿me perdonas? Es que lo que te dije, sí. ¿De qué me dijiste? Yo a veces ni capto. No, es que te dije, no, no te preocupes, mi amor, está bien, reconoce, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos cuando actuamos mal, pues ya llevamos ventaja. Pero el segundo problema que tenemos consiste en que malentendemos, escuche bien, aquí viene la parte interesante del mensaje, que entendemos la frase vivir por fe. ¿Por qué entendemos la frase mal vivir por fe? Porque todo se lo queremos dejar a Dios. No, es que Dios lo permitió. Oye, no, es que Dios así lo quiso. No, es que Dios, no, es que, pero no haces nada. No haces nada. Por ejemplo, para que me entiendan, en esta semana, no sé si lo compartimos o Isabel lo compartió, pero un sobrinito de Isabel le detectaron leucemia. Ahorita está en León, tiene 3 añitos. Y ahorita todos, pues, están bajando la corte celestial para que Dios haga un milagro. Y la palabra de Dios dice en Santiago 5:13 al 15, que llamemos a los ancianos, que oremos por él. La oración de fe dice, sanará al enfermo, ¿sí? Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como hablábamos al principio con el ejemplo del agricultor. Y Dios en su soberana voluntad va a hacer la suya. Pero no podemos dejar todo a Dios sin hacer nosotros nada. ¿Sí me explico o no me explico? Y muchos, la frase de vivir por fe la sacamos tan fuera de contexto. Por ejemplo, ¿qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguien se la sabe de memoria? ¿Mm? ¿Qué dice? Así, parafraséenla o léanla. Gálatas 2:20. Porque, a ver qué dice. Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vivo en la fe. Ahora, cuando escuchamos esa frase, ¿por qué suponemos que ya no tenemos que hacer nada para alcanzar la santidad? ¿Por qué? Incluso llegamos a decir que cualquier esfuerzo que yo intente hacer, pues ya lo estoy haciendo con la carne. Ahora, yo les pregunto esto, ¿es verdad, como dicen muchos, que la santidad de la persona convertida se logra solo por la fe y que no tenemos que hacer ningún esfuerzo personal? ¿Es lo que la palabra de Dios enseña? Claro que la raíz de toda santidad está en Cristo. Ningún creyente verdadero lo va a negar. Pero también las Escrituras
nos enseñan que al procurar seguir la santidad, el creyente verdadero tiene que esforzarse y trabajar además de ejercitar su fe. O como Santiago lo dice, la fe sin obras está muerta. Tenemos que demostrarla. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. En buen español, todos podemos eliminar los hábitos pecaminosos que nos acosan, si estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad personal. Yo estoy seguro que si hiciéramos un examen consciente, empezando conmigo, ¿sí? Yo les aseguro que todos los que estamos aquí guardamos cosas que a nuestro criterio parecen inofensivas y que no afectan a los demás. Pero las tienes ahí. Y eso crees tú que no afectan a los demás. Pero sí afectan. ¿Sí me di a entender o no? Todos tenemos cosas ocultas, aunque digamos que no, que pensamos que no, es que no, yo no lo veo tan mal eso. No, eso para mí no está mal, ¿sí? Y pensamos que no está mal, pero sí está mal, porque afecta. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Porque se quedaron así como con cara de guar, ¿sí? El tercer y último problema es que no tomamos en serio algunos pecados. No los tomamos en serio, como les acabo de decir. O sea, mentalmente, aunque no lo digamos, mentalmente, como decía hace rato Alfredo, hemos hecho categorías de los pecados. Mentalmente, en dos grupos. Los que son aceptables, los que puedo seguir guardando ahí, al cabo no le hacen daño a nadie, eso crees tú, pero te está pudriendo por dentro. Y los que podemos cometer en alguna medida, ¿sí? Ese sí es permitido. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿quién de ustedes no miente para justificarse o comete lo que comúnmente llamamos, es que le dije una mentira piadosa? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Sí. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Sí, Eso, así, todo lo hemos hecho. Es que le tuve que mentir porque, luego se iba a sentir mal. Es que si le decía la verdad, es que... Yo le decía a Isabel, oye, ya le dijeron a tu abuelita Raquel de Elías, del niño que está enfermo. Ya le dijeron, porque ¿cómo se irá a poner tu abuelita? Y la respuesta, Isabel dice lo que piensa, que le pase lo que le tenga que pasar, se tiene que enterar de la verdad. Y ya le dijeron, pero la verdad medias. No le dijeron que está en León, que lo están hemodializando, que le están sacando la sangre, cambiándole toda la sangre. Le dijeron que estaba en Salamanca. Pero yo les digo, ¿esa es una mentira piadosa? ¿Sí o no? Sí. Al final de cuentas es mentira, no es mentira piadosa, es una mentira. No hay mentiras piadosas, ni blancas, ni de color. Mentira es mentira. Pero lo hacemos para justificarnos. ¿Mm? ¿O cuántas veces hemos dicho, es que nadie puede obedecer la ley de Dios, es legalismo exagerado, pero olvidamos que aún lo más pequeño hace daños graves? En Cantares 2:15 dice que las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando permitimos concesiones en nuestra vida, cuando permitimos cositas pequeñas. ¿Qué tiene? Al cabo no pasa nada. ¿Qué tiene? Es por su bien, por eso no le dije. Y tantos argumentos que olvidamos que van a ocasionar daños graves al final. Las grandes avalanchas de nieve, ¿cómo se hacen? Aventando una piedrita ahí de bajada y termina en avalancha. Pues lo mismo sucede con nuestra vida. No pasa nada. No olvidamos que va a ocasionar graves daños al final. ¿Quién puede decir que ignorar las leyes civiles no es un pecado serio y grave a los ojos de Dios? ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 2? Romanos 13 del 1 al 2. A ver, alguien léalo, por favor. Ya casi estamos concluyendo. Romanos 13 del 1 al 2. ¿Qué dice? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tener la autoridad? Pues lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Mm? La palabra se predica sola. Aquí la pregunta es si estamos dispuestos a considerar que el pecado es pecado. No porque sea grande o pequeño, sino porque lo prohíbe la palabra de Dios. No podemos poner en categorías el pecado. Si de verdad vamos a vivir una vida santa, Dios no va a permitir que nos escapemos o que nos salgamos por la tangente con excusas humanas o argumentos con la frase muy común, es que no pasa nada, no pasa nada. ¿Mm? Necesitamos dedicar tiempo necesario para resolverlo, pero cada uno examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en 2 de Corintios 13:15, en nuestro corazón, no en lo de afuera. Jesucristo por eso le decía a los fariseos, que les decía, ustedes son ¿qué? Sepulcros blanqueados, por fuera aparentan muy bueno, pero por dentro están podridos. Las preguntas para ir concluyendo es, ¿estamos dispuestos a considerar el pecado como una ofensa contra Dios? Si lo viéramos cualquier pecado que cometemos como una ofensa contra Dios, nuestra actitud cambiaría. Nuestra conducta cambiaría. Nuestro carácter cambiaría. Pero estamos dispuestos a verlo así. Estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad sin echarle la culpa a los demás. Estamos dispuestos a obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, por muy pequeñas que parezcan, ¿sí? Pero estamos dispuestos. Por último, miren, llévense esto, grábense muy bien esto. Vamos a estar hablando de la santidad en los próximos domingos. Y les adelanto, el próximo domingo, hoy solamente fue la punta del iceberg, lo que vimos. Para el próximo domingo vamos a ver, hasta les adelanto el título, un novio santo que quiere una novia santa. Así. Y solo llévense esto en su corazón, miren, y medítenlo en su mente. Si no entendieron todo lo que hablamos, con esto. La santidad consiste en pensar como piensa Dios y en desear lo que desea Dios. Filipenses 4:8, ¿qué dice? La última escritura que vamos a leer. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si pensamos en todo eso que acaba de leer el hermano, si tenemos la mente ocupada en eso, ¿ustedes creen que vamos a tener tiempo para ver las faltas en los demás? ¿Que vamos a tener tiempo para ver la paja en el ojo ajeno? No, porque si tenemos la mente centrada en lo que acabamos de leer, pues no vamos a ver lo que no debemos ver, ni hablar lo que no debemos hablar y hacer lo que no debemos hacer. La santidad no significa, como se cree con tanta frecuencia, el estar apegado a una lista de cosas de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer, sino en ser conformados al carácter de Cristo, como dice Romanos 8:29, como lo leímos. Porque cuando queremos adaptarla a reglas, la mayoría, por lo general, están más llenas del no. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él cómo explicó, cómo vivió la santidad. Hebreos 10:7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué? Ese es el ejemplo que tenemos que seguir en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todas las facetas de nuestro carácter. El principio que nos mueve y nos guía debe ser el deseo de seguir a Cristo. Eso es lo que nos debe de mover y hacer todo para Él, como dice Colosenses 3:23. Incluso lo que veo, lo que hablo y lo que pienso, no solo lo externo,
que todo glorifique a Cristo, todo, todo. Y de esa manera, hacer y decir como Jesús lo dijo en Lucas 22:42, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O como lo dijo también Jesús en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, o sea, todo lo que hice en la tierra te dio gloria a ti. Pues eso es lo que debemos de hacer nosotros, que todo lo que hagamos le dé gloria a Él. Pero mire lo que dice, se la voy a leer y le pregunto, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Dónde le glorificó? En la tierra. ¿Y tú y yo dónde estamos? En la ¿Y tierra. dónde le debemos de glorificar? En la tierra. En la tierra. ¿Sí? Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el propósito, glorificarlo a Él en todo. Es la función del Espíritu Santo. Juan 16:14, Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué es lo que va a producir el Espíritu Santo? Pues glorificar a Cristo. No vas a tener deseos de hacer algo indebido, pero mientras no te despojes, como dice Pablo en Efesios 4:22-24, del viejo hombre, pues vas a seguir igual. La santidad comienza en un cambio de mentalidad. Por eso les dije que subrayaran la escritura al principio. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Si no renovamos el espíritu de nuestra mente, nada va a cambiar. Mire estas últimas. Romanos 12:2 dice que tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Pero ¿cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Bueno, Efesios 4:23 dice que renovando el espíritu de mi mente. Sí, pero ¿cómo renuevo el espíritu de mi mente? Pues como lo dijo Jesús en Juan 6:63, con la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Escucho la palabra, que es espíritu y es vida, renueva mi espíritu y al ser renovado mi espíritu, cambia mi mente. ¿Sí se entiende o no? Es un proceso, se explica sencillo, pero el proceso es lo difícil. Porque o no leemos la palabra lo suficiente, o no somos dedicados en los devocionales, o no releemos lo que escuchamos, o no lo volvemos, no nos nutrimos pues de la palabra. Se nos olvida que entre más utilices la palabra, ¿saben qué va a suceder? Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que corta y discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Entre más palabra tú y yo escuchemos, más va a estar cortando lo que no le gusta de nosotros. El problema es que no leemos, escuchamos, hablamos, pensamos, meditamos suficiente la palabra de Dios. Nos llenamos de otras cosas, pero no de la palabra. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y qué conduce cuando actuamos de esa manera? Pues que vamos a ver defectos en todos, menos en nosotros. ¿Cierto o no? Sí. Tenemos que renovarnos. Pónganse de pie. Hay un canto muy, muy antiguo que yo creo que se lo saben todos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo
manos y vamos a decirle a Él: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Porque no hace algo, ponga sus manos en su corazón y vamos a cantarlo. Imagine que el Señor, el Espíritu Santo, le estaba riendo los cuartos del corazón ahí. Ponga sus manos en su corazón, cierre sus ojos y mientras lo canta, imagine eso y dígale: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama, Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor, Señor, que tu gloria llene, Señor. Que tu gloria llene cada rincón de nuestro corazón, Señor Jesús. Que tu gloria, Señor, nos inunde, Señor, y que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor. Que sea tu gloria, Señor. Hay un canto que he estado escuchando en la semana, está muy sencillo. Medite en él y habla precisamente de eso. He venido a tu casa, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. Dígale: de aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu
toques, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. Su voz, de aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no nos vamos, Señor, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no nos vamos, Señor Jesús. Señor, cambia el corazón. Cámbianos el corazón para que cambie todo lo demás, Señor. Esa es nuestra oración esta tarde, Señor. Que nos cambies el corazón, Señor, para poder ser santos como tú eres santo, Señor. Por eso nos has dejado a tu Espíritu, que es santo, Señor, a morar en cada uno de nosotros, Señor, para que Él nos transforme, nos cambie, Señor, que nos haga a tu imagen, como dice tu palabra, Señor. Porque el propósito del Padre, Señor, es hacernos a la imagen de su Hijo, Señor, pero en carácter, Señor, volver al diseño original, Señor, porque tú nos hiciste, Señor, nos formaste a tu imagen y semejanza, Señor. Por eso hoy te rogamos que nos des ese toque divino, Señor, para que podamos lograrlo, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, que cambie nuestro corazón como tú lo prometiste, que nos darías un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor. La última vez vamos a decirle: de aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. De aquí no me voy, de aquí no me voy, hasta recibir tu toque, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, Señor, y que sigas tratando, Señor, con cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que sea el que convenza, el que redarguya de justicia, de pecado y de juicio. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios los bendiga. Sí.